Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esa invitación en Granada. Es para mí siempre un placer, mucho gusto de volver en esta hermosa ciudad. Efectivamente, el título, como dijo, es sobre las psicosis en el fondo de lo que es la vida contemporánea. El tema, yo creo, sabemos, es en preparación de lo que va a ser nuestro congreso en Barcelona. Entonces hablamos de la psicosis en sus diferentes articulaciones. ¿Qué quiere decir en el fondo de la vida contemporánea? Yo creo que la referencia puede ser lo que en el campo freudiano llamamos los nuevos síntomas, las nuevas formas del síntoma. Porque hay lados variables del síntoma. Podemos decir que en el síntoma hay un lado constante, lo que se refiere al goce, a la pulsión, y hay un lado variable que es lo que se refiere a su forma simbólica, a su configuración simbólica. Lo que Lacan llama la envoltura formal del síntoma. Sabemos, no hay más las formas clásicas de histeria, las que encontraba Clérambault, las que encontraba Charcot, las que encontraba Freud. Hay los nuevos síntomas que encontremos hoy, que son, podemos decir, histerias, pero que presentan aspectos diferentes en el síntoma. Hay las dependencias, hay las bulimías, hay los ataques de pánico, los síntomas que describe, por ejemplo, que clasifica el DSM, el manual psiquiátrico, que nosotros tomamos por otro lado. Yo creo que podemos preguntarnos también si en la psicosis también hay un involucro formal de la manera en la cual se presenta hoy, diferente de la manera en la cual se presentaba al tiempo de Freud. Por ejemplo, la psicosis, en nuestro congreso vamos a hablar de la psicosis ordinaria, y la psicosis ordinaria se define por contraposición con la que es la psicosis extraordinaria, la psicosis de grandes manifestaciones de delirio como la de Schreber. Podemos preguntarse si Schreber es una psicosis característica de la época de Freud y si conocimos hoy otros lados de la psicosis. Y yo creo que podemos ver unas variantes culturales en la manera en la cual el delirio y la psicosis se presentan en nuestras sociedades. Por ejemplo, conocimos las matanzas indiscriminadas que se pasan en América, en los Estados Unidos. La más reciente fue en Florida, pero es una larga serie, donde el paradigma más clásico es la matanza del Columbine, en la cual el director Michael Moore hizo una película, que es conocida por esa película.
en esas matanzas vemos una configuración típica. Hay un tiroteo principalmente en los colleges, en las escuelas, y un suicidio final del autor de la matanza. Eso es una manifestación que conocimos especialmente en los Estados Unidos. No es que no hay psicóticos, por ejemplo, que hacen actos en Italia, por ejemplo, pero es en una manera diferente. Por ejemplo, lo más reciente fue en Latina, una pequeña ciudad cerca de Roma, donde un carabiniero mató su mujer, sus hijas, su familia. Esos actos psicóticos se manifiestan, por ejemplo, en Italia, en la familia. En los Estados Unidos son indiscriminadas. En Italia, los más suavemente son muy discriminadas, muy miradas. Las familias, la gente alrededor del autor del estrago. Podemos preguntarnos, por ejemplo, eso es una diferencia geográfica, las diferentes sociedades americana y europea, pero en la historia también conocimos ejemplos parecidos. Se sabe que en la alta Edad Media habían unos guerreros que hacían en momentos de desencadenamiento estragos en nuevos pueblos con una gran fuerza, y se consideraba que esta fuerza por hacer estragos venía de los dioses. Entonces se miraban como algo de sacro. Cuando fue la cristianización de los pueblos nórdicos, donde esos fenómenos se manifestaban, cesaron esos estragos porque no se podía decir que el Dios cristiano inspiraba impulsos de muerte. Entonces, no es que cesan esos fenómenos, pero toman formas diferentes. Y como hablamos de los países del norte de Europa, un ejemplo muy reciente lo tenemos con la matanza que hizo Anders Breivik. Fue en Noruega, fue en Noruega en 2011, y fue un estrago parecido a los de los berserker, de sus antenados escandinavos. Y lo que es interesante a ver es que lo que da el color particular en esas matanzas es un poquito una ideología de fondo nazistoide. Breivik justificó su matanza con ideas nazistas claramente declaradas. A menudo en América también hay esas personas que ponen vídeos en internet donde anuncian esas matanzas con ideas de purificación del mundo, ideas parecidas. Y es difícil de tener una conciencia clínica de esas situaciones porque se terminan habitualmente con el suicidio del autor de la matanza. Entonces no podemos hablarle.
Pero hay una situación particular que fue descrita por un psiquiatra alemán que es Robert Gaup, y que ha sido estudiada por nuestro colega de Valladolid, José María Álvarez, en su importante libro de estudios sobre la psicosis. Es una matanza donde el autor es un maestro de escuela primaria, un estrago que se pasó en el 1913, donde ese hombre, que se llamaba Ernest Wagner, yo creo que es un caso conocido, pero es la pena de recordarlo, mató a su mujer, sus 4 hijos y un gran número de otras personas. ¿Por qué conocimos ese caso? Porque él intentó de suicidarse, había la idea en su proyecto de suicidarse, pero la gente a la cual tiraba para protegerse le dio una palizada y fue creído muerto, pero no lo era. Cuando llegó la policía, lo tomó en consigna y los psiquiatras pudieron interrogarlo, pudieron hablar con él. Es particular que en la preparación de esa matanza de su familia, esa preparación fue muy meticulosa y calculada. Preparó las municiones para cumplir el segundo acto de su proyecto criminal. El primero era la matanza de la mujer y de los hijos. El segundo era la matanza de los habitantes del pueblo donde vivía, de Mulhausen, en Alemania, donde después de haber matado su mujer y sus hijos, va y quema los graneros, tira sobre las personas, mientras las personas se despiertan asustadas, y para apagar el incendio, para apagar las llamas. Y, como decía, la secuencia habría debido terminarse con el suicidio que no se pudo hacer, no logró hacer Wagner. Es interesante de ver las razones de ese doble crimen, que tiene una lógica muy rigurosa, que es el rigor de la lógica paranoica, y de ver las diferentes motivaciones de ese gesto. Porque la razón por la cual fue matada la familia es por piedad y por compasión. Los habitantes del pueblo de Mulhausen son matados por venganza. Y muchos años después, Wagner dijo que estaba arrepentido de haber matado los habitantes de Mulhouse, pero nunca fue arrepentido, nunca se lamentó de haber matado sus hijos y su mujer, porque eso lo consideraba necesario. Entonces, ¿por qué lo consideraba necesario? En su diálogo con el psiquiatra, con Robert Gaup, ese psiquiatra hace resalir el desencadenamiento
de su psicosis a 10 años antes de la matanza, cuando se manifiesta lo que es el núcleo de su certidumbre psicótica. Y ese núcleo es una frase que pensó en su cabeza, era Ich bin Sodomit. Yo soy un bestialista, un hombre que hace el amor con los animales. Bestialista. Yo soy un bestialista. Zoofilia, ¿no? Zoofílico. Ese Wagner, al tiempo de su adolescencia, se dedicaba a prácticas de masturbación por las cuales tenía un sentimiento de culpabilidad y se sentía observado, se sentía notado por esa modalidad de goce que tenía. Y siente eso como una enfermedad, entonces va a consultar a un neurólogo y cuando va a Mulhausen, la ciudad del masacre, de la matanza, a Mulhausen empieza a hacer la que considera sus prácticas delictuosas de copular con los animales. Y al mismo tiempo empieza a tener la impresión que la gente se da cuenta de lo que él hace, que lo observa y que le dirige palabras de insulto, palabras que se refieren a sus prácticas zoofílicas. Y la difamación empieza el día siguiente a lo en el cual profunda en sus prácticas esa persecución, la que siente como una persecución, se hace tormentosa, insistente, insoportable. Y esa sensación que tiene va a cesar después su pasaje al acto, después la matanza. Entonces el pasaje al acto es lo que da alivio a su angustia de persecución. Es necesario ese pasaje al acto para curarse del trastorno del cual sufre con sus prácticas. Bueno, lo que formula como frase de su delirio, como núcleo de su delirio, es un axioma que es lo mismo del axioma del fantasma en el neurótico. En su caso es, yo soy un zoofílico. Los reproveros, los insultos, son la voz del otro, que se manifiesta como la voz de los habitantes de su pueblo. Pero es interesante de ver cómo es una lógica a rever de lo que se pasa, por ejemplo, en un caso que conocimos muy bien, los del hombre de las ratas, donde el goce es colocado en el otro. Es el capitano cruel lo que goza en manera cruel, exactamente. Es la voz que lo reproche, es su voz interior, es en su cabeza, es el superior. Entonces, es interesante de ver cómo en la psicosis se reversa, porque el goce no es en el otro, el goce es en el sujeto y las voces son en la realidad. ¿Por qué se pasa eso?
porque si seguimos Lacan, es claro, porque por el hombre de las ratas, cuando hay el encuentro con un goce desconocido, lo del Capitano Cruel, que es el mismo como el encuentro de un goce desconocido de la zoofilia en el caso de Wagner. En los dos casos hay como factor de desencadenamiento el encontré con un goce desconocido. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso del hombre de las ratas hay un elemento por él que puede hacerse cargo de ese goce. Es el Capitano Cruel, es un sustituto del nombre del padre que evidentemente no hay en el caso de Wagner. Entonces, en la neurosis, el sentimiento de culpabilidad que el hombre de las ratas siente es como la sombra significante de ese goce. Y el neurótico busca en el otro ese objeto de goce que lui es sustraído. Corre atrás a alguien para toda la vida, para alguien que necesita, un partner que necesita como encarnación de ese objeto de goce, un partner que tiene que amar o de hacerse amar o de dominar o de hacerse dominar, que encarna el objeto de goce que le escapa. Con Wagner es todo el contrario, no hay un goce que le escapa, hay un goce que lo invade. Hay un goce que lo invade y si seguimos la línea de reflexión que sugiere nuestro colega Álvarez cuando hace el estudio de ese caso de Wagner, hay un punto fundamental. Ese punto es que tenemos que distinguir la precipitación de la certidumbre, la fórmula del axioma yo soy un zoofílico, que determina el pasaje al acto, y la constitución del delirio. En Wagner no hay constitución del delirio. Es por eso que se rende necesario el pasaje al acto. En eso es diferente de Schreber. Para Schreber sabemos que después del momento de Schreber, vamos a hablar más ampliamente mañana, pero para Schreber lo que sabemos es que al momento de su crisis hay un tentativo de suicidio, del cual su mujer lo para, lo salva, y inmediatamente hay la constitución de un delirio. Entonces vemos que ese delirio va a render no necesario el pasaje al acto. Entonces es importante esa diferencia entre el momento de precipitación de la certidumbre y el momento de la constitución del delirio. Sabemos que para Schreber el delirio prende un desarrollo importante, prende dos ramas, se articula, pero de eso vamos a hablar mañana. Para Wagner hay efectivamente por él también la constitución de un delirio, pero unos años más tarde, en el momento en el cual Wagner considera de haber sido plagiado
para un escritor judío alemán, que es Franz Werfel, que es el escritor expresionista alemán. Y Wagner, cuando empieza a tener ese delirio de plagio, se da la tarea de transformarse él en el escritor que va a deber purificar la lengua alemana de las negativas influencias judías. Entonces hay algo, vemos volver esas ideas al tiempo de Wagner, era purificar de los judíos, porque el antisemitismo en Europa, en Francia y en Alemania especialmente, era muy presente, y no tenía otros colores como en el delirio de Breivik, que amplia la idea de purificación con su ideología nazista. Entonces siempre hay esa idea de purificación de un goce que invade, que va a ser identificado con el judío, con los que no son puros. Bueno, entonces la idea importante me parece en esos ejemplos es que si se constituye un delirio, el delirio rende no necesario el pasaje al acto, el acto criminal. Entonces, si la policía americana mirase los vídeos que se ponen en su YouTube, podría anticipar esas matanzas, pero no lo hace. Bueno, esos son los ejemplos de psicosis extraordinaria, como decía. Y son lo que hace de fondo para hacer comprender por diferencia lo que es la psicosis ordinaria, ¿no? Que es la categoría de la cual habló Jacqueline Miller. Y son los casos de los cuales nos hablan nuestros colegas que trabajan en las estructuras públicas. En las estructuras públicas son casos que no presentan fenómenos eclatantes, muestran unas vidas desenganchadas, un poco a la deriva. Somos los pacientes en los cuales conocimos el desinserimento, la desinserción, ¿verdad? En el cual conocimos la desinserción. Son los sujetos que pierden el ancla al simbólico social, que dan la impresión un poco de flotar, de no ser enganchados. No hay delirios, hay palabras isoladas, es difícil de escuchar una biografía, una historia de la vida. No hay un delirio que sustituye, no hay una metáfora delirante que sustituye la metáfora fálica, como hay en Schreber. Entonces no hay una consistencia del discurso. Unas veces cuentan sueños un poquito sparpagliati, son un poco las fenomenologías de las cuales hablabas Clérambault, el maestro de Lacan, cuando hablaba del automatismo mental, de las palabras impuestas.
Entonces hay efectos xenopáticos que dejan el sujeto en la perplejidad, lo hacen tambalear sin puntos de referencia con la realidad, pero no hay las grandes manifestaciones. Cuando decimos palabras impuestas, es un fenómeno psicótico, son los términos que utilizó Clérambault para describir las formas de automatismo mental que encontró. Pero es algo de muy parecido a los fenómenos que vemos en la neurosis obsesiva. No podemos hablar las palabras impuestas, pero hay síntoma que se manifiesta como un bloque, un estorbe del pensamiento. Son pensamientos que se imponen al sujeto sin que él quiere pensarlos, que no quería pensarlos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el psicótico no puede rechazar esas palabras impuestas. El obsesivo también no puede rechazar sus pensamientos, pero puede juzgarlos como no verdaderos. Puede tomar distancia de esos pensamientos y decir, me se imponen, pero no son veros. Es la diferencia importante de las palabras impuestas en los psicóticos. Y se imponen pensamientos, por ejemplo, insultantes frente a personas amadas. Yo tenía un paciente que cuando era niño amaba extraordinariamente a su padre. Un día era a hacer su tarea escolar con su padre y mira el padre y le vienen pensamientos insultantes y se pone a reír. Su padre le pregunta, ¿por qué ríes? ¿Qué hay? Él sabe que no puede decirlo. Él sabe que no piensa lo que piensa, que no quiere pensar lo que piensa, pero hay esa ambivalencia que le hace pensar eso, que le impone de pensar eso. Esa ambivalencia, la que Lacan llamaba la enamoración. Pero lo importante es que el sujeto puede distanciarse de esos pensamientos. Como mi paciente no va a decir a su padre sus ideas que le caen en la cabeza, puede callarlas porque le rechaza. Y para hacer esto, para poder rechazar esas ideas, le hace pasar para el circuito de la verdad. En la psicosis, esos pensamientos simplemente se imponen en su certidumbre inmediata, concreta, y se caracterizan por esa certidumbre que no necesita de ningún circuito de verdad. No es problema de averiguarlos, de ver si son pensamientos veros o falsos. No hay ese problema, no existe. Se imponen inmediatamente. Es la posición que Lacan define refiriéndose a Freud, cuando Freud habla de lo psicótico y dice que la posición del psicótico se define por l'Unglauben, el no creer a la verdad. Y Lacan lo retoma en su seminario 10 y 7
y define la posición del psicótico por el hecho de no querer saber del rincón en el cual se trata de la verdad. Esa es la citación, es una citación de Lacan. Bueno, yo creo que podemos hablar de diferentes grados de la certidumbre, normalmente. En el psicótico hay lo que podemos definir certidumbre, es decir, una creencia radical. ¿Qué es la creencia radical? Los que creen firmemente en una causa pueden desafiar el martirio. Los cristianos que se hacían devorar por los leones en el Imperio Romano, el martirio. El suicidio, por ejemplo, en las matanzas indiscriminadas, donde el sujeto es aspirado en lo mismo remolino de muerte que ha provocado, es sumergido por la violencia que él mismo ha desencadenado. Y en eso se ve, yo creo, muy claramente el tema del cual vamos a hablar mañana en el texto de la cuestión preliminar, un tema muy importante, yo creo que Lacan pone, que es el tema de la muerte del sujeto. El tema de la muerte del sujeto es muy, muy claro, yo creo, en esas matanzas indiscriminadas, porque el sujeto mismo va a morir, va a destruirse en ese mismo gorgo, es el mismo remolino de violencia que ha provocado. Esa muerte del sujeto hay cuando hay una fragilidad del sentimiento de la vida, de la cual Lacan habla también, una fragilidad del sentimiento de la vida que se manifiesta cuando permanece vacío el significado fálico. Bueno, ¿por qué en lo que dice Lacan lo psicótico no crea la verdad? Yo creo que tenemos que referirnos a la concesión que Lacan se hace de la verdad, que es muy bien representada sintéticamente en una imagen, la imagen de la cual Lacan habla en sus escritos del mito de Ateón. ¿Sabéis? Ateón ve lo que no habría debido ver. Ve Diana, la dea cazadora, en un momento en el cual se refresca en una fuente. ¿Se dice fuente? En una fuente. En una fuente. Se refresca en una fuente. Se refresca en una fuente, es nuda. Que ve Ateón en ese momento, ve la verdad de la falta femenina. La falta femenina se expone en ese momento a la mirada violadora de Ateón. Entonces, la idea de verdad que Lacan nos da en esa imagen, retomando ese mito, es que la verdad es la castración del otro. Es lo que marca la madre después la intervención paterna que la separa del bambino falo y la restituye a su feminilidad. La madre se faliciza con el niño. Con el niño, no el bambino. La madre se faliciza con el niño y la intervención del padre separadora es una intervención de castración del otro, de la madre. Bueno,
aquí se aclara, yo creo, el problema, porque sabemos que en la psicosis justamente no hay una metáfora paterna. Esa metáfora paterna no tiene lugar. El sujeto es aspirado, es expuesto al goce incontrolado de la madre. No hay castración del otro que puede ser reconocida como una verdad. Por eso el psicótico no pasa para el circuito de la verdad. Ese es el punto. Entonces es necesario comprender ese fondo edípico para comprender por qué Lacan dice que lo psicótico no cree en la verdad. No cree porque no hay la casilla, no hay el lugar donde la verdad puede suceder. Bueno, la idea de la metáfora del padre, de la forclusión del nombre del padre, que Lacan explica utilizando el caso Schreber. Bueno, el caso Schreber es un caso imperial, es un caso que se manifiesta en la Alemania al tiempo del emperador, cuando en Austria tenía también un emperador. Es la psicosis de la época cuando hay l'uno. Y l'uno es visible y manifestado por el emperador que lo encarna. Bueno, no es nuestra época no es la misma, no es la época del uno. Y por eso yo he tomado como referencia, yo creo haberlo indicado en las líneas que envié por explicar la conferencia, yo lo indiqué como la época que más bien caracterizada por Wittgenstein, que es un otro psicótico. Lacan hace ese diagnóstico en el seminario 17, ma es un diagnóstico que es un pensador importante, que ha dado un'impronta a todo el pensamiento anglosassone, pero es un pensador que cree a los hechos y no a la verdad. Lo dice claramente en sus tratados. Wittgenstein es alguien que viene después la crisis de los fundamentos que ha atravesado el pensamiento lógico y matemático contemporáneo. Viene después Frege, después Russell, era un alumno de Russell, pero un alumno que no seguía mucho Russell, un alumno muy crítico, y que abre en dirección de lo que podemos llamar el pensamiento hipermoderno. Bueno, yo creo que nuestra época, la época hipermoderna, se diferencia de la época de Schreber por eso, por el carácter dispersado, disunificado de nuestra vida contemporánea, por un espacio creciente que se da a la individualidad y a la multiplicación, a lo múltiple. Por ejemplo, hay hoy una multiplicidad de trabajo. Cuando yo era joven, mis compañeros que salieron de la universidad, yo también, buscan una vía, una profesión, y la hacen para toda la vida. No existe más eso. Hay una multiplicidad de trabajo. Mis pacientes jóvenes que empiezan a trabajar en Amazon
otro día van en Londres a trabajar en otro lugar, y la gente cambia, hay una multiplicidad de trabajo, hay una multiplicidad de partner, de pareja, ¿no? De mujeres o de maridos, ¿no? Eso siempre fue, pero una vez había una pareja institucional, no tenía divorcio. Por ejemplo, en Italia el divorcio fue en 1974. Yo voté, tenía la mayoría apenas por votar por el divorcio. Antes uno tenía una mujer, y otras, pero no oficiales. Ahora hay la serialidad, muchos trabajos, muchos partners, muchas posibilidades de vida. Eso es también lo que bloquea a los jóvenes, por ejemplo. Se habla de un retraso a entrar en la vida. Los jóvenes están en las casas de los padres por mucho más tiempo que una vez. Un lado es lo económico, es muy costoso hacerse una vida ahora, es muy caro hacerse una vida. Pero otro lado es también que se toma tiempo para elegir, no se hace una elección. Hay muchas posibilidades y puede ser que la próxima es mejor de la de hoy y la próxima mejor también. Entonces hay un retraso, es lo que bloquea un poco. Y esa pérdida de la referencia al uno unificador se acompaña también a la pérdida de certidumbre. Hasta hace 2 siglos una persona tenía 3 certidumbres en Europa. Sabía dónde había vivido, es decir, en el país donde era nacido. Sabía el trabajo que habría hecho, es decir, el trabajo de sus padres. Y sabía dónde sería ido después de su muerte, en el paraíso de los dioses. Ahora no hay más esas certidumbres. Y la literatura imperial que conocemos en los siglos pasados, que ha dominado hasta el siglo XIX, ha pasado al imperialismo y a la actual narrativa del imperio. Toni Negri ha escrito un libro interesante sobre eso. El imperio que descentra su soberanidad. El emperador la acentraba, era él. El imperio la descentra. No hay un lugar de la soberanidad. Lo que se refleja en la lógica de la red en la cual vivimos, ¿no? La red fue estudiada por los estrategos americanos porque no haya un centro destruido el cual la guerra es perdida. Hay muchos centros, ninguno de los cuales es el definitivo. Entonces, ¿cómo empezó nuestra época moderna? Es decir, la época que empieza con Galilei, con la ciencia, con Cartesio, con los pensadores que vienen poco después de Cartesio, en particular Leibniz. Empieza viendo el mundo como una perspectiva. Vos sabéis que las mónadas de Leibniz son perspectivas sobre el mundo. Cada uno de nosotros es una mónada y tiene una perspectiva sobre el mundo. De su rincón ve el mundo y cada mónada tiene dentro de sí todo el mundo. Nosotros somos todas mónadas y cada uno de nosotros tiene todo el mundo en sí, de su pequeña perspectiva.
Allora se pregunta Leibniz, pero ¿cómo es que todas estas perspectivas, que son todas diferentes, se acuerdan que la gente trabaja juntos, que se casan, que se hacen cosas juntos? Dice, bueno, la solución es que hay una armonía preestablecida. Todo se armoniza porque hay una armonía preestablecida. Bueno, ¿quién hace esa armonía preestablecida? Leibniz lo sabe, es Dios. Para que haya una armonía preestablecida necesitamos Dios. Dios es el grande unificador, es la idea del uno. Dios es lo que garantiza que nuestras pequeñas perspectivas se hablan, se reconocen. Leibniz decía, es un poco como la ciudad. Hay muchos rincones, pero la ciudad es una. El Dios es lo que hace de nosotros diferentes una ciudad. Eso es el modelo clásico del nombre del Padre. Sabemos que en el nombre del Padre hay un background, como le dices, background, un fondo teológico en Lacan, ¿no? Es una idea que toma una idea teológica. Ahora, el Padre contemporáneo sabemos que no es más el Padre de la norma edípica, no es lo que representa la familia en el social. Una vez porque las mujeres estaban en la casa, no salían solas las mujeres, los hijos eran en la casa. Cuando el hijo se presentaba en la sociedad, se preguntaba de cuál familia vienes tú, quién es tu padre. Si el padre es un miembro valioso, bueno, si no, vamos a ver. Ahora no, ahora las mujeres trabajan en nuestra sociedad occidental. Las mujeres salen de la casa, los hijos, los niños tienen instituciones que garantizan los derechos, sus derechos. Hay el padre, sí, hay los padres, pero si los padres no son tan buenos, hay la defensa del niño, hay muchas instituciones que se ocupan. Leyes que regulan todos los derechos de los niños. Exactamente. Entonces somos en una situación muy diferente. El padre no ha más la misma función. El padre contemporáneo, según Lacan, lo que puede hacer es indicar una vía del deseo no sumiso al régimen de la verdad. No es el garante, padre contemporáneo, de la armonía preestablecida. No es más eso. No es el garante de la consistencia del otro. Estamos en una época donde el otro no tiene consistencia. Eso es un tema en el campo freudiano. Inconsistencia del otro, que quiere decir la inexistencia del otro. Y esa ausencia de armonía preestablecida va a liberar un real que no es sometido al régimen de la verdad, que no está en las posibilidades de la dicotomía verdadero-falso. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 9? Sí. Tenemos tiempo. Hay un seminario, Ce qui fait un signe, de Miller, donde Miller habla de la forclusión generalizada, es decir, la idea que hay un real que para nosotros todos, y no solo para lo psicótico, no es reabsorbido
por el simbólico. Y en esos últimos años ha declinado esa misma idea con la fórmula tout le monde est fou, todo el mundo es loco. Todo el mundo es loco, es decir, si tomamos eso del rincón estructural, la locura no es un problema, no es presa como problema clínico, no es tomada como problema clínico, es tomada como problema estructural, problema de estructura. Esa es la consecuencia de la idea que el real no es sometido al régimen de la verdad. Y eso por eso necesita la invención. La invención en el sentido en el cual Miller habló de la invención psicótica. Es decir, ¿cosa es la invención psicótica? Es una solución que viene là donde las cosas no son institucionalmente preconstituidas. Podría parecer que esa pérdida de la armonía preestablecida nos deja un poco huérfanos, un poco desperdidos en un mundo donde somos desorientados, donde somos desplazados, no sabemos qué hacer. Es verdad, pero otro lado es que eso abre un espacio para la novedad, para la invención. Vemos hoy un fenómeno particular que es lo del refuerzamiento de los protocolos. Todos somos sumergidos por la burocracia. En todos los campos, en la política, en la medicina, no es más que se va del médico y que hace un diagnóstico, te hace hacer protocolos. Y el médico no hace intervenciones de su iniciativa, hace intervenciones del protocolo. Yo consulto a mi doctor, él me envía un email con el protocolo a seguir en ese caso. Bueno, hay protocolos. Hay protocolos en la gestión administrativa, en la gestión burocrática. Es la consecuencia del depotenciamiento del nombre del padre tradicional. Porque vemos que donde se cae una referencia a la autoridad, se refuerza una referencia a las proceduras. Bueno, sabemos que en el psicoanálisis nosotros tenemos otra respuesta, que no es el protocolo, es la respuesta de una construcción singular. Una construcción singular que cuestiona la implicación del sujeto. Eso es lo importante, porque en la vida hoy somos un poquito todos sometidos a la máquina. Hay las elecciones políticas, argumento de grande actualidad en Italia, catastrófico. Pero, ¿qué vemos? Cosa vemos? Que en un momento sí importante, porque era muy importante, los diarios hablaban, todo el mundo sabía que algo pasaba en esas elecciones. Cosa vemos? Que no más que el 60% de la población que ha derecho va a votar. Es decir, el 40% no va a votar en un momento parecido. Es impresionante. ¿Qué quiere decir la desafección a la política? Bueno, lo sabemos. Esa es la análisis sociológica. Yo creo que la gente
se siente en la máquina. Se siente en una máquina que no puede modificar. Yo soy uno que voy a votar, que cuenta mi voto. Es lo mismo, hacen siempre la misma cosa, no podemos cambiar nada. Es la máquina. Es una idea, pero la máquina es una idea muy antigua, ¿no? La encontramos, por ejemplo, en Lucrecio. Ruit moles et machina mundi, en De Rerum Natura. Va a desmoronarse el gran edificio del mundo, ¿no? La máquina mundi. Nosotros todos sentimos de ser como en una máquina en la cual no sabemos cosa tomar, cuáles levas tomar para cambiar la dirección. Es un poquito, somos todos un poquito como Charlie Chaplin, en los tiempos modernos, que conocéis la escena inicial, es la cadena de montaje, el prisma implicado en el movimiento de la máquina, y se vuelve como en una parte de la máquina. Es una parte del engranaje de la máquina. Nosotros todos, yo creo, nos sentimos así, como una parte de la máquina. Y por eso la gente no va a votar, porque es la máquina funciona para ella misma, no escucha nada. Bueno, es verdad, por un lado, pero no es el solo lado. Hay la máquina, que es lo que Lacan llamaba el autómaton. Hay un automatismo, es la máquina significante, en la cual nosotros somos presos. ¿De qué nacimos? Nosotros sabemos, la experiencia del psicoanálisis nos lo enseña. Somos presos en una máquina en la cual no tenemos ningún control. Y la primera máquina es la máquina significante, que nos determina, que nos condiciona, que nos hace un destino. Se habla de nosotros cuando nosotros somos en la pancha, ¿cómo se dice? En el vientre de la mamá. En el vientre de la mamá. La mamá habla con el papá y dice, va a ser un ingeniero, un importante ingeniero. El niño nace y quiere hacer filosofía. Entonces hay una máquina significante que nos determina. Pero Lacan nos muestra que no hay solo la máquina, el autómaton, hay también la tige, el encuentro. Lacan habla del malvado encuentro, de mover en contra, el trauma. El trauma, sí, es el trauma, pero es el encuentro con el mundo. Es el encuentro con el mundo que no es, donde hay algo que no es la máquina. Es el encuentro de mi singular encuentro con el mundo. Entonces la máquina, sí, hay la máquina, pero la máquina dice, voy a ser ingeniero. Bueno, yo voy a hacer filosofía. Hay la máquina, pero hay la decisión, hay la elección. Y nosotros podemos, en el espacio que nos ha consentido, en la mano de cartas que tenemos, hacer unas elecciones, jugar una carta o la otra. Entonces hay posibilidades. Tenemos, esa máquina es lo que es es la máquina de las cosas, es la máquina de todo lo que nosotros hacemos. Yo hago una cosa, yo hablo con una persona en el aéreo, en el metro, otra persona habla con otra persona, todo lo que nos hacemos, y las cosas se pasan y ninguno de nosotros le ha decidido, pero es la suma de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, es aquí que se inserta el deseo.
Es aquí que el psicoanálisis encuentra su fuerza importante de resistencia a la inercia del político, del social, de todos los que tienden a reabsorber nosotros en la neutralidad del cientismo, que la ciencia es muy importante, es una grande cosa, pero la ciencia que se ocupa de los cuerpos inertes, porque la ciencia es eso es la ciencia. Galileo, el principio fundamental de la ciencia es el principio de inercias. Así empieza la ciencia. La primera gran ley de Galilei es el principio de inercia, porque se ocupa de los cuerpos inertes, de los cuerpos que no deciden dónde quieren ir, porque hay determinaciones, porque son determinadas, porque podemos calcular sus percursos, sus trajetos. A nosotros no se puede calcular nuestros trajetos. ¿Por qué decidimos? Porque hacen un cálculo para nosotros y nos hacemos otra cosa. Los hombres no son cuerpos inertes. Esa es la diferencia. Es la diferencia que tiende a cancelarse ahora, porque para todo tiene tendencia a aplicar el método científico, que es muy bueno, es bueno por los cuerpos inertes. Cuando empezamos a decir que uno es esquizofrénico y hay una manera de ver cómo funciona su cerebro mientras que piensa, vemos los colores diferentes, aquí hay una zona que se activa, aquí hay otra. Sí, bueno, hay los neurones que se mueven, pero los neurones no piensan. Los neurones son los objetos. Cuando vemos los neurones, no somos entrados en el interior del hombre. La ciencia siempre puede tratar las causas externas, las causas extensivas, diría Cartesio, Descartes. Las causas extensivas, los que es en el espacio, los que es exterior, partes extrapartes. El cerebro es también partes extrapartes, no es el interior del hombre, es en la cabeza. Sí, es en la cabeza, pero es siempre espacio. No son los neurones que piensan, soy yo que pienso. Como cuando Sócrates, condenado a muerte, va y contesta a Fedro: no son mis piernas que me han llegado aquí, mis piernas son el medio, soy yo que soy venido para ver la cicuta. Entonces, los neurones, yo no soy los neurones se mueven cuando yo pienso, sí, pero no muestran mi pensamiento, porque los neurones siempre son causas extensivas, causas externas, concatenaciones. Eso se puede estudiar. Las neurociencias son muy importantes, pero son menos importantes cuando quieren decir lo que yo estoy pensando. No lo sabes los neurocientíficos lo que yo estoy pensando, si yo no lo digo. Entonces, la diferencia muy importante. Una vez escuché a la radio inglesa, a la BBC yo creo, un neurocientífico que decía: todo el mundo tiene recuerdos dolorosos. Bueno, nosotros sabemos dónde son localizados en el cerebro. Y hace pocos años vamos a poderlos cancelar. Yo espero que no. Espero que no.
pero son películas de fantasciencia que los neurocientíficos traman a nuestras espaldas. Tenemos que resistir, tenemos que defendernos de esas cosas. Y yo creo que eso es una grande tarea política del psicoanálisis. Resistir a esa tendencia, a esas películas fantascientíficas que se hacen sobre la base de razonamientos infundados, que van más allá de la competencia del neurocientífico. Cuando el neurocientífico, hablando de los neurones, cree hablar del pensamiento, es más allá de su competencia, porque no puede ver el pensamiento. El pensamiento es lo que se dice, no es lo que está en mi cabeza como cerebro, es lo que está fuera. El pensamiento es lo que he dicho fuera, es una exteriorización, es lo que pasa por las cadenas significantes. Y no hay pensamiento que no se exterioriza, y los sueños que no se cuentan desaparecen. Hay muchos pacientes que vienen a la mañana, he hecho un sueño importantísimo, pero he olvidado todo. Como si no existiera. Si ese sueño no puedes contarlo, pasamos a otra cosa, porque no existe. Los sueños que nos interesan son los sueños contados. Bueno, yo creo que es una pequeña desviación que estamos haciendo en relación al tema de psicosis, pero yo creo que es importante poner esas bases por lo que es nuestra tarea en el psicoanálisis a venir, porque el psicoanálisis va cambiando, el psicoanálisis cambia. Nos vemos nuestros pacientes, que no son los pacientes de Freud, que ponen problemas diferentes. Tenemos nuestras batallas políticas, por ejemplo, toda la batalla que estamos haciendo con el autismo. En España tenéis muchas ocasiones de hablar con autismo. Nosotros en Italia también tenemos unas instituciones que por el autismo. Esa es una batalla política importante, porque es por el autismo el punto en el cual se ha manifestado el ataque al psicoanálisis. En Francia fue muy claro, las líneas guía rechazaban, prohibían la intervención psicoanalítica sobre los autistas. En Italia no fue así radical, pero también las líneas guía no mencionaban la posibilidad de intervención psicoanalítica. No es el problema que nosotros nos sentimos excluidos, no es eso. El problema es que excluido el sujeto del autístico. Eso es el problema. Excluir el psicoanálisis significa hacer del niño autista, del niño autista, hacer alguien que no es sujeto, que se trata como un objeto. Es lo que yo hice una consultación por unos años en una escuela elemental, niños de 6 a 10 años, y yo vi unos niños autísticos que eran en la escuela. Y hablando con los padres, yo me acuerdo que el padre de uno de esos niños decía, bueno, yo no soy capaz de hablar con esos niños. No sé qué decir a mi hija. Ella es para mí como un pequeño animal. Ella viene a la mesa, pero no hay lugar para ella. Nos metemos un pequeño plato en el pavimento, ella come un pequeño perro. Yo veía las estudiantes,
interesante era formar las enseñantes a considerar a ese niño como un sujeto, porque, sabemos, el niño autista no se dirige a nosotros, no habla con nosotros, se mimetiza. Las enseñantes hablan de él como si no existiera, como si él no comprende nada, pero él comprende. Entonces, la primera cosa era habituar a las enseñantes a tener cuenta que hay alguien que escucha, que es un sujeto, porque un niño autista es, antes de todo, un niño que es tratado como un objeto, como alguien que no existe, que no escucha. Y yo lo vi una vez. Es muy difícil penetrar en los fondos de las biografías autísticas, porque habitualmente el niño es una solución que es difícil a mover, que no se quiere mover. Y una vez yo vi, en un momento en el cual la madre de unos de esos niños se abre a mí, preguntando que su marido sale de donde estábamos, y me habló de su historia, que era una historia de rechazo y de temor, de terror, de ser rechazada de su familia. Y un momento preciso en el cual, cuando esa niña que se volvió autística fue concebida, cuando restó grávida esa mujer, la familia la rechazó completamente. La niña nació lo mismo, porque era gente católica, no pensaba de poder abortar, pero nunca fue aceptada por los abuelos. Y hay un momento en el cual la madre tiene la niña que tiene, yo creo, pocos meses, poco más de un año, la tiene en el brazo. La madre de su madre, la abuela de la niña, están litigando, disputándose, están disputando, y la madre de la niña se enfada y dice: tú no respetas el hecho que yo tengo a esa niña en mis brazos, vete, yo no quiero más verte. Pero inmediatamente después se pente de eso, se arrepiente de eso, y empieza a sentir la falta de su madre, pasa unos días infernales, se debate, se divide entre el deseo de su madre que le falta y el deseo de la niña, y siente que su mundo va a destruirse si pierde su madre. En ese momento se encuentra en una elección entre su madre y su hija, y ella elige su madre. Y en aquel momento preciso, su hija no existe più, no existe más. Es una construcción del autismo. No es lo que se decía una vez, las madres frigorífero, ¿cómo se dice en francés, en español? Frigorífero. Frías. Lo que decía Bettelheim, ¿no? Las madres. No, es madre frigorífica. Las madres frigoríferas, ¿no? No es eso. No es poner la causalidad del autismo sobre los padres, no es poner una culpa, es
ver unas relaciones, unas determinaciones que se producen en relaciones intersubjetivas. Para mí fue iluminante esa experiencia de ver esa mujer y la desesperación de esa mujer entre su madre y su hija, ver la destrucción de su mundo y ser obligada a elegir su madre para no perder su mundo, es decir, pero perder su hija. No podemos juzgarla, pero es interesante ver la dinámica que se produce, ¿no? Entonces esa es importante por lo que es nuestra batalla para decir que los autísticos son sujetos, que el autismo se produce en una relación intersubjetiva, en una red de relaciones, ¿no? En las líneas guía, cosa se ve? Se ve que el autismo tiene probablemente muchas causas, pero no las conocimos. Vosotros no las conocéis. Es difícil encontrarlas, pero se ven no las causas más, las determinaciones simbólicas en las cuales se puede producir una situación parecida como la del autismo. Bueno, yo quería hablar un poquito de Wittgenstein, pero no sé si tenemos tiempo, un poco, hablamos un poco de Wittgenstein. Bueno, es para recolegarse a lo que estamos diciendo de la parcialización del mundo, de la pérdida de la armonía preestablecida, de ese mundo que se cae en pedazos, lo que Miller llamó pies détachés, los piezos destacados. Son piezos que no tienen referencia a un todo. Y hay diferentes maneras de tratar esos piezos. Una es de dejarlos ir en una deriva esquizofrénica, o más bien se puede retomar en la invención, la invención psicótica de la cual habla Miller. Pero para hacer esa invención es preciso dejar lugar a un no sentido. Necesitamos un espacio vacío para que algo puede hacerse, puede moverse. Y hoy nosotros vemos que siempre es más difícil. Los niños que yo veía en la escuela eran preceptados todo el tiempo. En la mañana van en el gimnasio, en la tarde las clases de música y después las clases de lengua. Todo el día es llenado sin soluciones de continuidad. No hay espacio vacío para poder hacer una invención, una fantasía, para aburrirse un poquito y hacer necesaria, ¿no?, de inventar algo. O también los vemos, como decíamos, en la máquina burocrática, donde el vacío es simplemente un obstáculo, un enganche. Hay la frenesía delirante de los mercados, donde los tiempos muertos representan pérdidas de dinero. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una totalización del lleno. Esa totalización de llenos tiene un lado autodestructivo, perché elimina, anula, reduce la posibilidad del deseo, absorbe el hombre en una productividad sin límites, donde el fin de la producción no es la fruición, la utilización de lo que se ha producido, pero
continuar a producir. Es la lógica del capitalismo, es continuar a producir. Tenemos nuestros iPhones, nuestro iPad, nuestros dispositivos que son proyectados para destruirse dopo un poquito de tiempo. Hay causas legales con la Apple por esas cuestiones. Entonces tú tienes un iPhone, después de unos meses empieza a ser muy lento, demasiado lento, y tú tienes que cambiarlo. Eso es proyectado. Es estudiado. Los ingenieros estudian eso. Bueno, la desaparición de la armonía preestablecida, cosa deja? No deja un espacio vacío, deja un lugar donde hay una esquizofrenia de mundos no comunicantes. Y de ese mundo, Wittgenstein fue, yo creo, uno de los intérpretes más acreditados. Bueno, como decía, la psicosis de Wittgenstein es muy bien reconocida por Lacan en el seminario 17, habla, y yo creo que es un poco el modelo de la psicosis en el mundo contemporáneo. Vemos que contribuye a dar forma, en senso clínico, a las psicosis que vemos hoy. Hay la que es la vida de Wittgenstein, que es una psicosis en sentido clínico, propiamente clínico. No es la psicosis estructural de la cual habla Miller, tout le monde est fou. Wittgenstein es verdaderamente psicótico. Y su filosofía, o por mejor decir, su manera de escapar continuamente de su filosofía es lo que le da cuenta. Si se lee la biografía de Wittgenstein, se ve que es un hombre siempre preparado al suicidio. Tiene un carácter nervioso, malhumorado, siempre isolado y buscando siempre mejor isolamiento. Por ejemplo, su carrera empieza con con escapar en Noruega. Está a Cambridge, en el lugar de la filosofía donde está Russell, pero se escapa en Noruega, y toda su vida es pasada a escapar. Cuando estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, se alista voluntario por el frente porque siente la necesidad de encontrarse cara a cara con la muerte. Porque en su vida intelectual es empujado a hacerse cargo de algo muy difícil y siente la necesidad de sustraerse al trabajo intelectual para transformarse en una persona diferente. Y tenía la sensación de ser como de ser en una fermentación continua. Una fermentación continua. Y tenía la esperanza que las cosas se instalasen una vez por todas. Exactamente, Ruit Moles et Machina Mundi, que el mundo se destruya. Cuando vuelve de la guerra, es efectivamente una persona diversa, no es más el hijo de una elegante familia burguesa, porque la familia de Wittgenstein era una de las familias más ricas, más importantes de Viena.
se infuge dell'ambiente della elite intellettual che conosce a Cambridge, dà la espalda a la carriera académica y va a ser el enseñante, el maestro en un pequeño pueblo en montaña. Pero sobre todo, eso que me parece significativo, manifiesta la voluntad de cortar los puentes con todo y en particular con los privilegios de su nombre. Y para hacerlo busca una vía jurídica y frente a un notario se deshace completamente de su patrimonio con un acto jurídico. Entonces es un hombre riquísimo, no quiere más esta riqueza y después eso siempre vivió en pobreza. Frente a ese notario insiste para tener una garantía de no poder volver, de no poder cancelar ese acto. El notario dice como quiere, pero lo que está haciendo, señor, es un suicidio financiero. Entonces no llegó a suicidarse, no llegó a morir con la guerra, pero hizo un suicidio financiero. Ese es un acto que califica la situación de Wittgenstein, porque reconocemos en eso un pasaje de umbral significativo por la psicosis, del cual tenemos ejemplos históricos. Por ejemplo, San Francesco de Assisi. Sabéis la historia de San Francesco. San Francesco oye una voz, que las guardamos de Dios, que le dice, tú tienes que restaurar tu iglesia, que está cayendo en pesados. San Francisco se desveste de todos sus hábitos, literalmente se desveste por el mundo, dona todos los haberes a los pobres. El padre un poquito se enfada porque no eran suyos de San Francisco, eran del padre. Entonces, una pequeña cuestión sobre esa donación. Dono todos los dineros a los pobres y dice, hasta ahora yo llamé padre a ti, de ahora en avanti voy a llamar padre solo lo que está en los cielos. Entonces, es un padre muy importante. Y entonces, en ese acto de expoliación simbólica hay el rechazo del nombre del padre. Es el rechazo del nombre del padre, el rechazo de la filiación al linaje familiar. Lo que vemos en Wittgenstein es que ya antes de la guerra, cuando alguien preguntaba a Wittgenstein, pero su nombre es el nombre de los Wittgenstein, él era muy embarazado, era muy, no sé si embarazado, era muy vergonzoso. Embarazado es otra cosa. Era muy vergonzoso, era en dificultad, y negaba. Bueno, ese problema hay un punto para Wittgenstein que permanece vacío y alrededor del cual gira toda su vida intentando de gestionar como puede, intentando de afinar esos interrogativos. Y podemos decir que en su rapporto con la filosofía hay algo de parecido a lo que vemos en la relación que Joyce tiene con la literatura. Joyce quiere decir la última palabra
sobre la literatura, hacer la obra que es la definitiva, en las cuales los universitarios van a trabajar por los siglos y los siglos. Y para Joyce su obra es su terapia, su suplencia, sabemos. Para Wittgenstein también la filosofía es una terapia, él lo dice literalmente, pero no es una terapia en lo que dice para él, es una terapia para la filosofía misma, porque dice su escritura tiene que ser una manera de deshacerse de todo lo que la filosofía formula en manera enigmática, porque oscura. Todos los que decimos para tener un sentido, dice Wittgenstein, tiene que ser verificable, es decir, atribuible a estados de hecho, de facto. Tiene que aclarar las reglas, la gramática del lenguaje, para el uso correcto, es decir, insensato. Una vez aclaradas todas las reglas, tenemos que pararnos al umbral que Wittgenstein llama del místico. No se puede hablar del místico. Entonces, por un lado, las reglas son el punto de parada que para el pensamiento o lenguaje hasta que el lenguaje llega a interrogar el vacío peligroso. De otro lado, el objetivo es hacer total claridad y evitar el uso indebido de las palabras. Y hay una extrema sensibilidad al peso de las palabras en Wittgenstein. Cuando habla de la claridad, lo que tiene como objetivo es la completa claridad. Eso significa simplemente que los problemas filosóficos son enigmas de penseros que tienen completamente que desaparecer. La vera descubierta, dice Wittgenstein, es la que me hace capaz de dejar de hacer el filósofo cuando yo quiero dejar. Entonces, en su pensamiento busca la parada, el límite, busca dónde bloquear el pensamiento que lo invade, dónde bloquear el goce que acompaña ese pensamiento. Y esa voluntad de clarificación fue muy apreciada en el Círculo de Viena, donde la gente cercaba de deshacerse también de los problemas metafísicos. Se encontraron, hablaron, pero no se acordaron mucho. Bueno, yo creo que vemos aquí con Wittgenstein que lo que va bajo la etiqueta de metafísica es algo de mucho más concreto, de mucho más inherente a su existencia subjetiva, mucho más marcado para su suferencia. Ese no sentido a eliminar es la misma opacidad de la cual Lacan habla cuando connota en sus últimos escritos el goce. Esa opacidad a eliminar es la opacidad del goce. Y es lo mismo que vemos en esa voluntad de acabar con los equívocos del lenguaje, es la necesidad de acabar del goce. Es lo que vemos en el presidente Schreber también, cuando habla de sus divinidades, Animam et Ormus, y escribe una frase que Lacan retoma: aller Unsinn hebt sich auf. Todo non sentido es abolido. Es la expresión que Lacan comenta en
en su escrito que vamos a tomar mañana. Bueno, yo creo que podemos parar sobre